Muy bienvenido otro domingo a esto que se llama Dosis Semanal. Lo vamos a estar acompañando por la próxima hora. Una semana en la Argentina que, como siempre, ¿no? Nuestro hermoso país no nos da tregua, no nos da tranquilidad. Hay un dato que en lo personal para mí es de los más importantes para analizar, porque de alguna manera refleja la actividad económica, de alguna manera refleja el consumo, de alguna manera refleja la recaudación. Es, digamos, el ecosistema perfecto que muestra que una actividad de alguna manera está yendo en forma positiva. Estoy hablando del empleo. El empleo, que fue el dato de esta semana, hubo un montón de información, igual decir un montón de datos, pero yo quiero arrancar por este dato que tiene que ver con la creación de empleo o la destrucción del empleo. El dato para el gobierno fue muy duro, es un dato que si uno toma punta a punta con corte a diciembre, ni siquiera se contempla este bimestre y medio que estamos corriendo en el 2026, de diciembre del 23 a diciembre del 25, son 350.000 puestos de trabajo menos registrados. Repito el número, 350.000 empleos registrados que se han perdido, que se han destruido. Para poder dimensionarlo, porque uno dice 350.000 es un número enorme, ¿sí? En el estadio de River, que es uno de los estadios más grandes de Latinoamérica, entran 85.000 personas, ¿sí? Son algo así como 4 estadios y medio, 5 estadios de River enteros. ¿Qué pasa con este dato? Que preocupa también al gobierno. Para estas instancias se pensaba, o la expectativa, era que la creación del empleo, por el crecimiento que el año pasado hubo, del 4,4, empiece a revertirse ese dato. Vamos a desglosar con esta placa que hizo la producción. Primero, el dato del empleo es este, ¿sí? El del cuarto trimestre del 2024 era 6,4% de desempleados. Y en este último trimestre del 2025, cuatrimestre, perdón, del 2025 es de el 7,5%. Uno dice 1,1%, bueno, estamos hablando de 1.100.000 desocupados. Pero dame la otra placa que hablamos del número grueso. La otra, dame, por favor. Esta, ¿sí? Esta, que te decía, 350.000 nuevos desempleados, ¿sí? En los últimos 24 meses. Son 480 personas por día, 20 personas por hora, una persona cada 3 minutos. Hoy en la Argentina está perdiendo el empleo, está perdiendo el trabajo. Yo esta semana escuché a un funcionario importante, cuando le decían que había mucho cierre de comercios, mucho cierre de empresas, decirle, sí, cierran muchas, pero abren otras. Bueno, los datos, en lo que se llaman las altas tempranas o las bajas, bueno, hoy está negativo, en un número muy importante. Sumado a esto, por supuesto que la inflación es otro problema que viene sin poder ser resuelto por el gobierno en lo inmediato. Y volvemos a la discusión de siempre, a la discusión binaria. Bueno, pero venimos del 211%, era un desastre más. Lo que es cierto es que el gobierno había logrado increíblemente frenar una posible hiperinflación para luego empezar a tener un descenso profundo de la inflación. Ahora eso tuvo un estancamiento y hace 8 meses que la inflación no baja. Eso es un dato objetivo, es un dato real. Dame lo que decía Toto Caputo, ¿sí? Hay un retroceso en la lucha contra la inflación. En esta entrevista él decía que en los últimos 7, 8 meses se han complicado fuertemente por un montón de factores, por supuesto que también, y no podemos mirar para el costado, el conflicto de Medio Oriente tiene que ver mucho también con parte de nuestra inflación. Ahora, a las soluciones prácticas de los argentinos todavía no logramos poder terminar con este dilema que la inmensa de los países de la región han podido resolver, que es la inflación. Y otro dato muy importante que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, que es el asado, que es la carne, ¿sí? La carne subió fuertemente. Hay muchas argumentaciones por la suba de la carne, como siempre, pero subió un 7,2% en el último mes. 7,2%. La inflación general fue del 2,9%. Bueno, la carne subió 7,2%. Y tocó el consumo más bajo en los últimos 20 años. ¿Sí? Ahí tenemos un pedazo de carne bañado en oro, que es lo que hoy pareciera que sale comerse un asado o comerse un pedazo de carne, en función a los salarios que también han perdido poder adquisitivo en los últimos meses. Y por último, para cerrar, y ya lo tengo acá, a Esteban Pablón, diputado nacional por el Partido Socialista, de Agustín Echevarne, economista, me van a ayudar un poco a analizar todo lo que estoy diciendo, posiblemente no estén de acuerdo con algunas cosas y con otras sí. Y el último dato,
que trae la Cámara de Comercio, un dato también llamativo que tiene que ver con el cierre de locales. En la capital federal cerraron más de 450 locales, ¿sí? En las avenidas más afectadas, ¿sí? Son Avenida Santa Fe, subió el cierre de locales que están cerrados para alquilar o para la venta. En Avenida Santa Fe un 75,8%, en Avenida Avellaneda un 160%, en Avenida Corrientes un 13,3% y en Avenida Cabildo un 177,8%. Suben los locales vacíos en las principales corredores comerciales. Que esto también, insisto, denota lo que hablaba al principio. Pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo, locales que no pueden pagar sueldos, alquileres y demás. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, son todos datos duros de INDEC, son todos datos duros de las cámaras. Digo, acá estoy explayando un poco la información que recibí. Me gustaría un poco su análisis al momento, a corte, a hoy. Agustín, primero, si te parece. Bueno, primero hay un tema con los datos. Porque, cuando vos hablas de desocupados, en realidad es la gente que está buscando empleo y no encuentra. Si hay más gente que sale a buscar empleo, te puede subir el índice de desocupación sin que se haya perdido empleo. En este caso se perdió empleo, pero no ese número que mostraste, sino que es un número menor. Ajá. Pero sí es cierto lo de los desocupados, ¿no? Porque hay gente que está buscando empleo y no encuentra. Y es el 7, y pico que pusiste. Ajá. Para que te des una idea, en las crisis anteriores, por ejemplo, en la época del tequila se fue a 18. Sí, sí. A niveles enormes. Así que esto es un poquito... No, y digamos, si cuando asumió, ¿se acuerdan? Néstor Kirchner, después del 2001, era del 25%. Va a ser cosas... Esta es una pequeña suba que se debe, y hay que entender a qué se debe. ¿Qué se debe? Y se debe a que el año pasado tuvimos un shock importante político, y que de ese shock político surgió un shock económico, fue la suba de tasas de interés. O sea, la gente se dolarizó casi el 50% de la masa monetaria de la Argentina. Una cifra inmensa. Al subir las tasas de interés fuerte para contener ese problema, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, vos tenías una tarjeta de crédito y de pronto tenías que pagar una tasa mucho más alta. Entonces, tenés que reducir tu deuda porque si no te matan. Entonces, ahora estamos digiriendo todas esas deudas a nivel de lo que es el consumo. Y por eso el consumo se retrocedió. Y eso tarda entre 9 y 12 meses en recuperarse. Y después tenés otro efecto sobre las pymes, que también el que estaba endeudado, que había apostado a agrandar su bolicho, lo que fuere, se endeudó en pesos. Las tasas le subieron fuertemente. Y después hay otro tema de los que apostaron al dólar. Los que apostaron al dólar les fue muy mal. O sea, se endeudaron para comprar dólares pensando que venía... Acordate que decían que el dólar se iba a 3.000. Sí, 7.000, cualquier disparate. Todo eso que decían que se iba al dólar a cualquier lado... No sucedió. No, pero tiene un costo económico importante que lo pagamos el año pasado y todavía lo estamos pagando. Sin embargo, yo soy optimista. Bueno, vos sabés que yo soy optimista empedernido. Pero además, porque tengo datos de lo que está viniendo. Se viene ahora la cosecha gruesa. Diciembre ya fue un mes mejor, porque tuvimos el trigo, en todo un sector agropecuario mejoró. El sector de la carne, que es otro dato que tenés ahí, ojo, ahí hay que mirar dos cosas. ¿Sabes cuál es el ranking de esta Argentina en consumo de carne a nivel del mundo? Sí, no, muchísimo. Estamos número uno. Sí, muy por Argentina encima es el número uno en consumo de carne vacuna por habitante, de kilos por habitante. Y no es que lo comen los ricos y son gordos y todo lo demás. Clarísimo, está claro. Pero digo, el dato también que pero el otro menos... tema que tenés ahí es que ahí estás hablando de datos de carne vacuna. Y tenés que hablar de carnes en total. Porque ahí es un desplazamiento de la carne vacuna a pollos y otras carnes. Si tomás el total, estamos consumiendo 112 kilos de carne por habitante. Es muchísimo, es altísimo el consumo de carne. El dato de la carne vacuna, y ya quiero ir también con Esteban, es el dato del asado, del que tenemos culturalmente hablando, que siempre, igualmente es cierto también pero aún así estamos en consumos altísimos. Sí, altísimos, pero es altísimos a nivel mundial. Es de los más bajos de los últimos tiempos. Te quiero escuchar también un poco, Esteban, tu análisis. No, creo que independientemente de los datos y la cuestión técnica de los datos, lo que es real es que en la vida cotidiana de las personas no se ve y no se verifica una mejora, ¿no? Todo esto que estamos viendo es personas que tienen menos capacidad de compra, que ven más presionados sus salarios porque han aumentado los servicios por sobre el índice de inflación. Vos habías puesto ahí la declaración de Caputo que plantea, estamos ahí como en un impasse con el tema de la lucha contra la inflación. Son 9 meses de incremento de la inflación, una inflación que obviamente representa la canasta distintos productos, pero que en tema de servicios se ha incrementado mucho, sobre todo para los hogares que tienen menos ingresos. Estamos hablando de personas que pierden trabajos de calidad, trabajo registrado, y pasan a trabajar en las plataformas,
Creo que todos tenemos claro que no es lo mismo un trabajo en el cual tenés aguinaldo, vacaciones, una licencia médica si te pasa algo, aportes jubilatorios, a pasar a un régimen donde pagás el monotributo, que es un aporte jubilatorio muy bajo, que te va a llevar a una jubilación mínima, que de alguna manera denigra o degrada un poco tus condiciones de vida. Entonces, independientemente del origen económico de esto, la gente en el día a día lo que ves que a 2 años y medio casi del gobierno de Javier Milei, casi ninguna de las variables mejoró. Te diría que casi la única es la de la inflación, que obviamente bajó del 12% de noviembre, diciembre del 2023, ese 211% anual, a este 30 y pico por ciento, pero con un piso difícil de perforar y con una realidad de ingresos que no va acompañando. En algunos meses acompañó la mejora y después no. Después la cuestión que uno se tiene que preguntar es: ¿cuáles son los drivers de crecimiento? ¿Cuáles van a ser los incentivos de la política pública? ¿Y hacia dónde está mirando el gobierno el desarrollo de Argentina? Porque Agustín hablaba del campo, yo vengo de Santa Fe. Obviamente es el sector más productivo y más eficiente probablemente de la Argentina. El más castigado. Y el más castigado porque paga retenciones, Totalmente. con un dólar que está, no me voy a meter en la discusión de si está trazado en el dólar, pero que realmente a 300 kilómetros del puerto de Rosario ya empieza a comprometerse la rentabilidad porque hay temas de logística, temas de traslado, temas de costos, retenciones, impuestos provinciales, hay un montón de temas. Ahora, la verdad es que también son sectores que, si bien en las zonas donde se desarrollan, las ciudades de la región centro derraman algo y generan algo de movimiento económico, cuando lo combinás con apertura de importaciones, apertura de maquinaria agrícola, etcétera, no termina de dar la ecuación de cómo sostenemos cierto nivel de empleo y calidad de vida que teníamos. Hace poquitos días fue Expo Agro, terminó hace muy poco. Por primera vez entraron fuerte, por ejemplo, los motores chinos para toda la maquinaria agrícola. Hoy el sur de Santa Fe, que es básicamente metalmecánica, y zonas de Córdoba, que también tienen muy fuerte la industria metalmecánica, hoy están viendo cómo competir, por supuesto, y uno no ve que el Estado esté pensando cómo acompañar la innovación, la tecnología, para ver cómo esos sectores se ponen competitivos. Agustín, digo, también para marcar un cambio de modelo profundo, como es el que el gobierno vino a plantear, se necesitan estándares, digamos, de convencimiento enormes en la sociedad porque la transición son complejas. Cuando saltás de un modelo al otro, hay mucha gente que en el camino, o queda en el camino, o que en el camino le cuesta realmente muchísimo. Y me parece que la bandera que había levantado el gobierno, en términos de credibilidad, de cambio, de casta, de beneficios, de un montón de cuestiones, se viene sintiendo dañada por algunos últimos hechos que tienen que ver con Caso Libra, con Adorni y la decisión de subir a su esposa en el avión presidencial, o viajar en avión privado y que lo haya pagado una productora ese viaje. Quiero decir, me parece que para este puente que siempre hablo yo de transición de un modelo hacia el otro, necesitas de un gobierno de apoyo total y de credibilidad absoluta para que sea sostenible en el tiempo. Digo, cuando eso se empieza a fracturar, de hecho, digo, todas las últimas encuestas hablan de un poco eso, ¿no? De la credibilidad del gobierno que ha caído fuertemente en los últimos 60 días. ¿Cómo se hace para reconstruir esto, ¿no? Desde el gobierno? ¿Qué opinás vos, Agustín, de esto? Bueno, varias cosas. Pero queda un tema de las importaciones que me interesa, ¿me permitís Sí, mencionarlo? claro, por supuesto. Porque en realidad Argentina sigue siendo una economía cerrada. No es que de pronto abrimos todo. Aún sigue siendo cerrada. Muy cerrada. Es de las más cerradas del mundo todavía. Estamos empezando a abrir la economía. Eso hay que entenderlo también, porque es una economía que estuvo muchos años cerrada y por supuesto es cierto que la transición es difícil. Porque cuando empezás a competir y demás, empezás a tener problemas. Lo otro que decís es totalmente cierto. El César tiene que ser honesto y la mujer del César tiene que parecer honesta además de ser honesta. O sea que eso estoy de acuerdo. Probablemente en términos de lo que le afecta a la Argentina es nulo desde el punto de vista del erario público, sí. ¿no? Porque es prácticamente nada. El Libra es una cuestión privada, es entre privados, pero es verdad que afectó la credibilidad, sobre todo por la amplificación enorme que ha tenido en los medios y demás. Por ejemplo, a mí me sorprendió, la semana que estuvimos en Nueva York, la semana de Argentina en Nueva York, todo lo que yo recibí fue súper espectacular, exitoso, y acá en los medios no aparecía. Y lo de Adorni lo tapó. Estaba tapado por una Claro. cosa que es absolutamente menor. Entonces fue un error y para mí fue una lástima, pero también se tapó, por ejemplo, una cosa
enormemente importante. Se consiguieron 16.000 millones de dólares de inversiones en una sola semana. Pero además hubo otro hecho muy importante. Fueron 11 gobernadores. Igual, Agustín, acompañaron al el gobierno. dato ese pero va para la credibilidad, me refiero. Por eso digo, pero ¿sabes qué pasa con la credibilidad? Esos datos de que Dios quiera que esos 16.000 millones de dólares vengan a la Argentina y demás, hemos tenido tantos anuncios de inversiones mega millonarias y que después quedan en la nada. No quiero decir que esto vaya a pasar lo mismo, No, ¿sí? esto está pasando porque ya están invirtiendo. De hecho, ya tenemos... Sí, seguramente, pero digo... Todo lo que es vaca muerta, ya estás generando... Por eso hablo de la credibilidad como importancia. Pero es que a eso voy. Fíjate que un dato muy importante para la credibilidad de Argentina fue que a Milei lo acompañó, y el equipo de gobierno, lo acompañaron 11 gobernadores, entre ellos peronistas y demás. Me encantó, por ejemplo, Jalil, que dijo, el superávit fiscal, sea quien sea el presidente, lo vamos a mantener. Es decir, que hay ciertas cosas que nosotros venimos hablando hace 20 años. Esa batalla cultural es extraordinaria. Ahora... Y empieza a haber una reacción que debería ser que no es ni de... Para el tipo de API, a ver si coincidís, clave. Se construía desde el mal gasto del Estado. Entonces, cuando vos te das vuelta y te enterás que el jefe de gabinete se va en avión privado, que más allá que no sea con la del Estado, pero digo, ya es raro, que se le aparece una casa que no está en la declaración jurada, que sube a la mujer al avión presidencial, daña, digo, discursivamente el relato, ¿me explico? Lo que pasa es que cuando vos decís... Una cosa es una mosca y otra cosa es una manada de elefantes. Por supuesto, claro, por supuesto. Independientemente de las moscas y los elefantes, la vara se puso muy alta. Este es un gobierno que vino con una bien. promesa que tenía que ver con la lucha contra los privilegios y que el ajuste lo iba a pagar la casta. Cuando vos planteás el avión privado no es plata del Estado, en realidad es plata del Estado porque es una productora que tiene contratos con la TV pública, que es un área que depende del propio Adorni. Y creo que Pero para ser justos, sí, las coproducciones hoy en la televisión pública se tienen que financiar con publicidad externa privada. Sí, pero hay un conflicto de intereses y una oportunidad de negocio. También. Sí, por supuesto. Está en ese terreno, lo tendrá que discutir la justicia. Déjame decirte que me parece sumamente importante lo de la Argentina Week, porque creo que todos queremos que vengan inversiones, que se genere empleo y que se genere desarrollo. Y la verdad es que la explicación de, bueno, acá en Argentina no se vio, finalmente tiene que ver con una decisión que toma Adorni. Entonces, yo comparto que tal vez la decisión errada de Adorni tapó un montón de cosas, que puede haber noticias buenas. Algunas de las inversiones son inversiones que ya están en marcha, algunos son empresarios argentinos que las anuncian en Nueva York, pero digamos, no es que... y no son empresarios de allá. Hay de todo un poco en los 16.500 millones de las inversiones. Necesita tener el financiamiento que viene de afuera. Pero a veces también este gobierno es bastante experto en trabajar alguna cuestión de los datos y la comunicación. Ahora, la realidad concreta es que comparto que es muy buena iniciativa, todos los gobiernos deberían hacerlo. De hecho, te diría, el presidente de la nación tiene que ser un funcionario que esté viajando por el mundo promoviendo las inversiones en el país. Bueno, eso lo hace, eso lo hace, vive viajando. No, viajando sí, la mayoría no. En estas horas está en Hungría en un acto político de Orbán, que está por perder las elecciones en Hungría. Fue a Italia, y que también lo criticaban por haber ido a Italia, y Eni anunció que va a invertir 30.000 millones de dólares en vaca muerta para exportar gas a Italia. Yo tengo que ir cerrando. Toda esa discusión no la hago, pero me parece que... No, digo que creo que el tema Adorni pega muy fuerte en el gobierno por tres cosas y luego muy brevemente. Primero, porque era el funcionario que más levantó el dedo para señalar la vara moral, en contraste con lo demás. Vos decís, una mosca, cuando yo digo que no tengo una manchita en el delantal, tengo que tener el delantal sin ninguna mancha. En segundo lugar, porque finalmente una persona que dijo venir de los sectores medios, trabajador, un departamentito, un autito, uno de nosotros, como cualquiera puede tener la posibilidad de haber tenido un padre que te dejó un departamento, de golpe aparece con motos, camionetas, casa en el country, departamentos, viajes en primera, aviones privados, y eso a la gente le contrasta. Y después, en un momento que vos lo planteaste bien al inicio de la entrevista, en ese contexto económico de empleo y de nivel de ingresos de las familias y de la inflación, el deslomarse Gate también pegó muy fuerte. Creo que pega en el corazón de la credibilidad del gobierno. Ojalá se pueda reconstruir, porque todos necesitamos que el gobierno tenga credibilidad con la sociedad, pero creo que al menos la participación de Adorni en el gobierno queda muy cuestionada y muy difícil de sostener. ¿Sí? Yo creo que le pegaron esta semana en ese tema, pero la realidad es que cuando uno mira las elecciones, que todo el mundo decía que estaba muy mal el gobierno, cuando llegan las elecciones lo votaron a Milei, se ratificó hace muy poquito, en octubre. Si no mejoran las condiciones de vida. Pero sobre todo en un año difícil. El año pasado fue un año difícil, este año va a ser mejor. Ahora el segundo trimestre viene la cosecha gruesa que va a andar muy bien,
y eso va a generar una reactivación económica que va a volver a tener un crecimiento de la economía. Eso le pega bastante, no solo al campo. El campo es el 6 más y con la ramificación el 22% de la economía, pero le llega a afectar hasta un 32% del empleo. O sea que eso va a generar. Pero no es solo también la energía, es la minería que está volando. Ya están empezando las inversiones mineras. Tardan 3 años en empezar a hacer. Sí, son los empleos que crecieron muchísimo el año pasado, pero que no han generado... Ojo que cada empresa minera tiene otras 100 pymes alrededor. No explican la caída de otros sectores. Pero no entremos en debate porque tengo que cerrar, pero cerrame la idea, Agustín, por favor. Bueno, yo soy optimista, creo que la Argentina, el año pasado fue un año complicado, esta segunda mitad del año creo que va a ser mucho mejor y ahí vamos a entrar en el año electoral. Si Javier Milei es reelecto, que yo creo que va a ocurrir, la verdad es que veo una Argentina creciendo en los próximos 30 años de una manera espectacular, porque estamos pasando la transición que es necesario pasar. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias. Y Esteban. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Bonheur, el mejor salón de eventos del país, revoluciona tus 15 con la tecnología más avanzada. Mirá. Maxi Consumo siempre te da algo más porque ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi, ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Mira. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora mucho más. Aceite de girasol Marolio por 900 centímetros cúbicos, 2.499,90. Yerba Marolio por 500 gramos, 999,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Muy bien, llegó el momento del consultorio previsional con la mejor, con la número 1, la doctora Natalia Ponce León. Bienvenida, Nati, ¿cómo le va? Gusto, buen domingo, bien, todo tranquilo. Bien, saludo de pandemia, seguimos con Nati acá porque estamos maquillados, ¿viste? No nos queremos. No, exactamente. Claro, muy bien. Guardamos la distancia correspondiente. Nati, hoy nos vamos a meter de lleno en el consultorio, si te parece. Primero les quiero recordar, nos tienen que escribir al 11 39 06. Voy de vuelta. 11 39 06 15 11. 11 39 06 15 11. Ahí recibimos todas sus consultas y muchas de ellas se las respondemos acá en vivo con la doctora Natalia Ponce León. Si te parece, arrancamos con la primera, Nati. A ver. A ver, vamos con la primera del público. Adela, de Neuquén, un beso grande a todo Neuquén. Me quieren embargar la jubilación porque no pagué el banco. Bueno, esto sucede un montón. Muchas personas que tienen deuda, obviamente también los jubilados les toca un poco. Lo que tienen que saber ellos es que la jubilación es inembargable. Ahora, hablamos de la jubilación mínima, ¿sí? En algunas ocasiones especiales te pueden embargar la jubilación mínima. Son puntualmente cuando des algo al ANSES, por ejemplo, o para alimento de los nietos, que esto también es un poco polémico, ¿no? Porque si tu hijo no le pagó el alimento al nieto, le pueden embargar a los abuelos. El tema es que la jubilación mínima por 400.000 pesos, sacar una cuota alimentaria de ahí es tan grave como no pagar el alimento a la criatura. Si es la mínima, decís que no te la pueden embargar. Ahora, si cobrás 600.000 pesos, ya sí. En realidad, para alimentos del nieto o a quien se le debe alimentos, sí se puede embargar la mínima. Para lo único que está habilitado, embargo, por más mínima que sea, que la verdad que es muy poca plata, 400.000 pesos. Igual digo, acá habla de algo que no pagó ella del banco, exactamente, ¿no? Lo que no pagó, ahí no es inembargable, no se puede embargar la mínima, pero sí se puede embargar si tienes una jubilación un poco más alta que la mínima. Es decir, hasta los 400.000 pesos no, pero por lo que supera, te pueden embargar un 20% de ese monto. O sea, de lo que superás un 20%, hasta un 20%. ¿Cómo desactivas este embargo? Tenés que ir y pagar. Sí, tenés que pagar eficazmente, sí. Sí, aparte con los datos que damos, ¿no? De endeudamiento que hay y que el ANSES ha suspendido poderse financiar, porque el ANSES tenía muy buenas tasas para financiarse. Exactamente, a veces sacaban un préstamo al ANSES para pagar la tarjeta. Lo van a hacer el banco. Obviamente que para que te embargue el banco tiene que haber todo un proceso judicial. No es que viste que a veces te llaman y dicen te vamos a embargar. Claro. Bueno, hasta que no haya un proceso judicial, pero sí, si lo hay, va a trabar el embargo. Carlos de José Cepaz, no me alcanza para nada la jubilación. ¿Qué tipo de descuentos existen hoy? Que es cierto, bueno, había muchos Carlos, descuentos. antes había muchos descuentos. El que estaba buenísimo último era la devolución del IVA, porque compraban ¿Se suspendió, ese tendría que volver. Claro. Sí, aparte hablando de impuestos, que sería bueno que no haya impuestos, bueno, podríamos empezar por los jubilados que no paguen el IVA, es casi un 20% de reintegro. Y era en el momento, vos comprabas, pasabas las tarjetas y se reimputaba ese beneficio en el pago.
¿Hay algún descuento ahí que pueda aprovechar el jubilado de algo que hay sepas? algunos en la página de ANSES, que es el 10 o el 15% de descuento. Algunos están combinados con supermercados y según qué tipo de producto compres. Así que entren en la página y fíjense puntualmente. Recomendamos entrar a la página de ANSES. Exactamente, entre un 10 y un 15%. Nos escriben al 11 39 06 15 11. 11 39 06 15 11. Carlos, no, ahora Nico de Bariloche. Qué lindo Bariloche. ¿Hace cuánto que no voy a Bariloche? Bariloche es lindo en verano y invierno. Bien, es hermoso. Sí, siempre. Neuquén también es todo lindo. Argentina es hermosa. Me quieren despedir. ¿No voy a cobrar la indemnización con la nueva ley? Bueno, no tan así, Nico. En algunos puntos es diferente, pero sigue existiendo la indemnización, ¿viste? Porque también la gente dice, no, ahora me van a despedir, no me tienen que pagar. No, tienen que saber, de parte del empleador se tiene que crear el fondo FAL hasta junio. Tienen tiempo para crear una cuenta, que no pueden tocar ese dinero, que tiene que estar ahí solamente para estar reservado para la indemnización, pero no quita de que haya una indemnización. Sí va a estar un poco más acotada, va a ser un sueldo por año, parecido a como era antes, pero por ahí no se suma el aguinaldo, las vacaciones, los plus. Hay algunos algún rubro detalles que no se va a contemplar para la liquidación, pero la Exacto, indemnización pero te la tienen sí, que pagar. pero existe igual, exactamente. Y por ahí lo que no está es la multa de oro negro que doblaba esa indemnización. Por ahí antes, si en vez de un sueldo estaba la persona en negro, en una sentencia se hacían pagar 2 sueldos por año, o sea, duplicaba. Eso ya no existe y las sentencias se pagan en cuotas, como si es una pyme, por ahí 12 cuotas, es una empresa grande, 6 cuotas, pero cuando te despiden... No es que se paguen cuotas, se puede pagar en cuotas. Exactamente, se puede en el caso de la sentencia, que acuerden con el juez unas cuotas, pero al fin y al cabo, si te despiden, la indemnización te la tienen que pagar. Bueno, buenísimo. Para Nico, ojalá que no te despidan, Nico, querido. Y si te despiden, conseguí laburo rápido. Sí. Ana, de La Plata. El aumento del 3% no me sirve de nada. ¿Cómo hago para cobrar más? ¿Hay algún datito para cobrar un mango más o no? ¿Qué hago? No me alcanza para nada. ¿No? Bueno, la verdad que el 3% es poco porque el jubilado cuando va a comprar se encuentra con una inflación mucho más alta. Aparte, 3% sobre el monto que imputa el aumento. Son 10.000 pesos. Decís, bueno, este mes tengo 10.000 pesos más, ¿qué hago? Son favores. Sí, y las cosas siguen aumentando. La verdad que aumentan mucho más. ¿Sabes lo que pueden hacer? Porque hay mucha gente que tiene un poco más que la mínima. Los de la mínima también pueden pedir un reajuste. Hay que hacer la cuenta a ver si les da o no para iniciar el reajuste. Pero los que cobran más de la mínima, casi seguro que les da. Y antes era un trámite que vos decías, no voy a hacer un reajuste porque tarda un montón de tiempo, no voy a llegar ni a cobrarlo. Bueno, ahora hay gente que hace reajuste y hasta hace 3 reajustes en vida. Es decir, hace una vez porque después se vuelve a quedar el haber bajo. Haces el reajuste, te lo reactivan, te lo rehabilitan y te lo acomodan a lo que tiene que ser. Y después vuelve a quedar vieja la jubilación, así que ahí se puede volver a hacer otro ajuste, así que la idea podría ser para cobrar un poco más iniciar un trámite. Ana, reescribile al 11 39 06 15 11 y le puedes aplicar un reajuste y verlo. Exacto, ¿no? Que sí, se hace el conseguir. cálculo. Obviamente antes de iniciar un proceso judicial se hace el cálculo, obvio, porque no se pierde si no te tiempo. dan, no va a estar 3 años esperando un juicio. Por Exactamente. supuesto. Alberto de Resistencia, qué lindo también Resistencia. Yo tengo 61 años y cobraba el acompañar, no sé qué es el acompañar. ¿Qué va a pasar? Bueno, tengo un lío esta semana con esto. ¿Qué es el acompañar, che? Augusto, ¿sabes que se dieron de baja los planes sociales? Que fueron como reconvirtiéndose. Ahora, hubo 900 bajas. Sí, es eso. Hablando? Sí, pero por suerte él no. Mira la suerte que tuviste, Alberto. Quedaste fuera de esos 900. Ah, mira. Porque antes existía lo que era el plan trabajar, que abarcaba todo. Después se dividió en 2, en acompañar y en volver a trabajo. Así que acompañar no se dio de baja. Quedaron 300.000 planes, así que lo vas a seguir cobrando. ¿Cuál se dio baja? ¿Acompañar? No, el volver a trabajo. Ah, el volver a trabajo. Y el acompañar sigue. 900.000 personas. 900.000 personas, un montón. Un montón de gente. Un montón de gente. Un montón de gente. Qué difícil que está. De hecho, eran hasta la semana pasada para inscribirse en los cupos, que igual les van a dar cupos tipo voucher para hacer oficios y Sí, cursos, modificaron pero por voucher. no va a haber una retribución de dinero por eso. O sea, los 78.000 pesos que cobraban ya no los van a cobrar, pueden hacer el curso y el beneficio es el curso gratuito, no mucho más. Clarísimo, como siempre. Doc, a ver, dame la última. Jorgelina, de San Justo, de La Matanza. Mi papá falleció, pero se había vuelto a casar. ¿La nueva mujer hereda? Pregunta. Bueno, acá vienen los líos, Augusto, porque Hereda. están los Lleva hijos, un la mujer, pedazo. la ex, no, papá, te casaste, ¿por qué? La nueva quiere todo. Bueno, va a heredar, pero tranquilos, no va a heredar todo. Por ejemplo, los bienes gananciales tienen el 50% de lo que compren estando en matrimonio ahora en más. Pero de lo anterior va a heredar solo de los bienes propios que él trae al matrimonio. Es decir, que el día que fallezca sí va a heredar sobre los bienes que ya tenía y el 50% de los que compren ahora en más. Clarísimo, al 11 39 06 15 11 le escriben a Nati de mi parte y encima que las atiende más rápido y les hace un descuento. Exactamente. Doc, querida, te saludo. Gracias, Augusto. Buen fin de buen domingo, ¿eh? Igualmente. Te cuento un consejito, Maxi Consumo siempre te da algo más porque ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Mirá.
Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora mucho más. Aceite de girasol Marolio por 900 centímetros cúbicos, 2.499,90. Yerba Marolio por 500 gramos, 999,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exteriores, electrodomésticos, decoración, bazar y muchísimo más. Mirá. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visítalos también en tiendafc.com. Tiendafc.com. Momento de hablar de nosotros, de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Hoy nos visita la licenciada en nutrición, experta en patologías digestivas, Silvina Fraleoni. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, Bien, muchísimas muy bien. gracias a vos. Algo muy importante que tiene que ver con nuestros dolores de panza, estomacales, que muchas veces uno lo batea pensando que fue justo mal algo que comió recién, pero cuando empieza a tener ese dolor que todos los días nos aparece, hay que prestarle atención. Exacto. Si hablamos de colon irritable, la primera recomendación es para cualquier persona que tenga síntomas digestivos es ir al médico. ¿Por qué? Porque las distintas patologías digestivas se van a expresar con síntomas digestivos que están indefinidos. Colon irritable es un dolor abdominal asociado a un cambio en el ritmo evacuatorio. Vamos de vuelta. Entonces, el colon irritable es... Un dolor abdominal asociado a un cambio en el ritmo evacuatorio. Ok. Que puede estar o tener tendencia a la diarrea, tendencia a la constipación, o puede ser mixta, que haya tendencia a la diarrea y tendencia a la constipación. Tiene criterios diagnósticos definidos que se conocen como criterios Roma, donde la persona cumple con ciertos criterios, que es presenta dolor abdominal con episodios de una vez por semana, desde hace 3 meses o 6 meses, en donde tiene alteraciones asociadas a ese ritmo evacuatorio. Bien, a ver, ¿el proceso evacuatorio siempre viene de la mano de un dolor abdominal o no necesariamente? No, porque si no, en ese caso, cada vez que iríamos al baño tendríamos dolor. Ok. Y eso no es normal. No hay que normalizar el dolor. Muchas veces los pacientes se dan cuenta de que tienen un problema porque hablan con alguien y dicen, no, mira, yo no tengo ningún problema. Y ellos se dan cuenta que sí, que tienen un dolor. Ahora, algo que es importante es que ese dolor abdominal asociado a un cambio en el ritmo evacuatorio no está asociado a ninguna causa neurológica o morfológica. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés criterios de inclusión donde la persona tiene estos episodios, pero a su vez hay que descartar otras patologías para asegurarse de que esos síntomas no sean por otra cosa. Y el colon irritable, digo, comienza en un momento, nacemos con eso, tiene que ver con la alimentación que llevamos durante nuestra vida. ¿Cómo aparece? ¿Por qué aparece? La causa de base no se conoce. Sí se conoce de que hay una alteración en el eje intestino-cerebro que genera una hipersensibilidad. El eje intestino-cerebro es un eje que está dado entre el cerebro y el intestino, pero que recorre todo el tubo digestivo, donde hay neuronas en todo el tubo digestivo. No. Esas neuronas, frente a determinadas situaciones, donde las más conocidas es el estrés, pueden generar o detonar síntomas digestivos. Pero lo que es importante es esto que te dije antes, descartar otro tipo de patologías. ¿Por qué? Porque tanto la celiaquía, una enfermedad inflamatoria intestinal, una constipación funcional, una diarrea funcional, puede expresarse de la misma manera. Hoy es muy conocido esto que hace unos años atrás, no tanto, y corregime si me equivoco, que es el SIBO. Sí. ¿No? El SIBO, que es un exceso bacteriano, ¿no? ¿Vendría a ser algo así? Exacto. Las bacterias naturalmente están en el intestino grueso. Pero cuando esas bacterias pasan al intestino delgado por alguna causa, van a hacer lo mismo que hacen en el intestino grueso, fermentar. Nada más que el intestino delgado no está preparado para esa fermentación. Como consecuencia, se genera hidrógeno, se genera metano, y eso genera hinchazón, distensión, dolor abdominal, y hay intolerancias alimentarias, y como consecuencia te puede dar diarrea o constipación. La complejidad, ¿no? del sistema gástrico nuestro, porque muchas veces todo lo que estás diciendo se tiene, pero no tenés SIBO, no tenés colon irritable, y uno no puede encontrar la causa, ¿no? Es que muchas veces es frustrante porque no encontrás el de qué manera atacarlo, con qué medicación, o con qué tratamiento, o con qué dieta.
Por eso siempre es importante el diagnóstico. Si yo, como nutricionista, tengo un diagnóstico claro, concreto, bien hecho, las estrategias nutricionales van a contribuir a eso. El problema es que cuando el paciente no está bien estudiado y hay ciertos frentes abiertos que para mí como nutricionista son importantes, es muy difícil que el paciente realmente mejore si en realidad tal vez no tiene colon irritable. Por ahí tiene otra cosa. Por eso es importante hacer un test de aire expirado en el caso de que haya mucha hinchazón, mucha distensión, más allá del dolor abdominal y descartar sobrecrecimiento. Dependiendo de la edad, dependiendo de ciertos criterios, por ahí avanzar hacia una videoendoscopía o videocolonoscopía, pero claro, tiene que haber ciertos criterios. No es que a todo el mundo se le van a indicar, claro, para que la gente no se asuste y no diga, no, a mí esto no me lo hicieron. Depende de la edad, de los antecedentes familiares, de los síntomas que presente, de si hay pautas de alarma o no, para avanzar hacia un lado o hacia el otro o sospechar de otra cosa. El tipo de alimentación que hoy por hoy llevan las familias promedio, que tiene mucho ultraprocesado, ¿no? Que tiene mucha alimentación, si se quiere, que se resuelve rápidamente. Sí. ¿Impacta también en todo esto que estamos hablando o no? ¿Tiene que ver con el estrés, con los hábitos? Tiene que ver. Hay muchísima evidencia de que la alimentación contribuye a la salud gastrointestinal y que además la calidad de esa alimentación va a determinar la calidad de la microbiota. ¿Sí? O sea, la diversidad de esas bacterias, el comportamiento de esas bacterias, y hoy por hoy es un tema muy complejo, pero sabemos que la microbiota interviene en un montón de sistemas, no solamente en el intestino. Interviene en el sistema inmunitario, interviene en el sistema hormonal, y hay una relación directa entre microbiota, intestino y cerebro. Así que también determina tu sentido del humor o tu estado emocional. ¿Qué pasa también en edades de menopausia en la mujer, 40, 50? ¿Tiene que ver lo hormonal también? ¿Puede empujar sobre estos síntomas? ¿No tiene nada que ver una cosa con algo a tener en cuenta. O sea, no es que porque vos estés en la perimenopausia o en la menopausia vas a tener colon irritable o sobrecrecimiento bacteriano. Va a depender un poco también de tu historia, de qué hiciste a lo largo de estos 40, 50 años, de si haces ejercicio o no, de tu alimentación, pero no necesariamente vas a tener más predisposición a. Okay. Simplemente sí es importante de que a veces no se confunda, porque a veces pasa que la perimenopausia o menopausia se confunde con hipotiroidismo o tiroiditis. Por eso hay que estudiarlo muy bien, porque sí, cada situación puede afectar al sistema digestivo. Muy interesante, estamos hablando con la licenciada en nutrición, experta en patologías digestivas, Silvina Fraleoni. Silvina, si te quieren contactar, primero atendías, me decías fuera del aire, virtualmente. Sí, atiendo Esto es buenísimo virtual. porque te pueden escribir, ahora vas a decir a dónde, pero podés atender a todo el mundo. Sí, sí. ¿A dónde te pueden escribir si te quieren contactar, si te quieren consultar? Bueno, me pueden contactar por Instagram, que mi Instagram es sfnutricionok. ¿Es muy caro una consulta, un tratamiento? Depende cómo evalúes el costo de esa consulta, porque atrás de esa consulta hay mucho trabajo, mucha experiencia, y al menos a mi forma de trabajar yo le dedico mucho tiempo. Las consultas son de 1 hora, analizo todo el diagnóstico de esa persona para ver si estamos en el diagnóstico correcto, si tengo que hacer una red con algún gastroenterólogo, por supuesto que la hago, elaboro todo el plan alimentario, les doy recetas, ideas de marca y les permito hablar conmigo por WhatsApp. Perfecto. Lo que necesiten, lo cual es bastante. Muchísimas gracias A vos. por haber venido. Tengo un consejito para vos y te recomiendo ir porque el local quedó increíble y te cuento lo siguiente. Estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Andá a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Maxi Consumo siempre te da algo más, porque ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi Ofertas Imperdibles para que ahorres de verdad. Mirá. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora mucho más. Aceite de girasol Marolio por 900 centímetros cúbicos, 2.499,90. Yerba Marolio por 500 gramos, 999,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo.
Muy bien, momento del mano a mano. Hoy nos visita una ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias Augusto por la invitación. No, un placer que hayas podido venir un domingo. Quiero empezar a hablar un poquito de coyuntura, ¿no? Yo arranqué el programa hablando de uno de los datos que para mí demuestran todo el ecosistema de la economía que tiene que ver el empleo. Y también la perspectiva económica, ¿no? De lo que genera el empleo o el desempleo, que tiene que ver producto de la actividad económica y demás. Bueno, tuvimos un dato que cuando cuantificás los últimos 24 meses, estamos hablando de 350.000 personas que han perdido el empleo registrado. ¿Vos cómo estás analizando la situación económica hoy del país? ¿Sos optimista con los meses que vienen? ¿Sos pesimista? Bueno, creo que veo lo que ve la gente que se mueve en la calle, ¿no? Yo ando en la calle, circulo en transporte público, trabajo, te contaba fuera de cámara, asesorando municipios, así que recorro barrios. Y la situación empeoró muchísimo en los últimos meses. Y los datos, obviamente, estadísticos lo que hacen es dar cuenta, ¿no? de esa realidad. No solo porque aumentó el desempleo, porque lo poco que creció como empleo precarizado, que viene creciendo ya hace bastante, ¿no? Pero bueno, lo poco que creció fue por eso, sino también porque las posibilidades de llegar a fin de mes son cada vez más utópicas, ¿no? En la inmensa mayoría de la población que gana un promedio de 1,5 millones y mucho menos la mayoría. Para adelante yo soy muy pesimista, ¿no? Quiero volver un segundo para atrás, Sí. que decías, en los últimos meses la situación de las personas empeoró. En los últimos meses, me remarcaste. Sí. ¿Qué crees que pasó en los últimos meses? Mirá, hubo aumentos significativos del precio de los alimentos, hubo aumentos significativos también en el precio de los servicios. La llegada de marzo, que es el mes en donde de la gente que tiene niños y que está también... Escolaridad más complicada en términos salariales porque tiene más gente que mantener y menos ingresos porque los niños no trabajan. Se vio fuertemente afectada también por ese incremento, pero cuando uno va a comprar se da cuenta claramente que las cosas aumentan. La nafta está aumentando además ahora por la guerra. En la última semana aumentó 3 veces en estaciones de YPF, o sea, es una empresa mixta. Entonces hay una pérdida del poder adquisitivo del salario que se viene produciendo en los últimos meses. Y quiero decir, la situación, pensando en octubre, ¿no? Como un punto en el cual la gente volvió a apostar a este gobierno con ciertas expectativas. Yo creo que a muchos se le van cayendo, básicamente porque no tiene resto la gente, ¿no? Ese es el problema. Vos que caminás los barrios, ¿cuál es la demanda? Porque también como especialista en seguridad, ¿cuál es la demanda hoy que sentís del barrio? ¿Es la seguridad? ¿Es el trabajo? ¿Es el no llegar a fin de mes? La seguridad aparece como un problema, sobre todo en los barrios más periféricos. Aparece también el problema del aumento del consumo de drogas. No tanto la realidad del narcotráfico, que no ha habido cambios significativos, por lo menos en los lugares donde yo voy. No quiero decir que no los haya habido, no recibo ese feedback. Lo que sí recibo es... Sí, hay narcomenudeo, pero lo que hay es mucho consumo. O sea, personas que ya consumían tienen un consumo ya que los deja al punto de ser muertos en vida, ¿no? Y son chicos jovencitos, ¿no? Menores de 18. Eso es una alarma, la gente se preocupa mucho en los barrios por eso, porque no ve qué hacer, no sabe qué hacer con eso. Ahí digo, voy con algo que también es de tu expertise, que tuvo que ver con lo que se terminó sancionando en el Senado, que es la ley de baja imputabilidad. Y bueno, y muchos chicos que, como estás describiendo, con graves problemas de consumo, totalmente marginados del sector educativo, laboral, inclusive de sus familias, por ahí salen a delinquir porque es la única manera de poder seguir en ese círculo en el cual están sumergidos. Sí. ¿Entendés que esta ley que salió de baja imputabilidad contempla esta problemática o no? No, para nada. Yo creo que es una ley que está pensada para sacarse de encima a los menores de 16 años, que eran los que estaban por afuera de 14. De un régimen penal. Claro, de 14 a 16, ¿no? Sí. Porque de 16 a 18 sobre delitos graves de más de 3 años ya estaban contemplada la posibilidad de que... De todas maneras hay que recordarle a la gente, porque a veces eso se pasa por alto, que con el régimen penal juvenil anterior, que era malo, porque era de la dictadura y estaba desactualizado, había que cambiarlo sin duda, no por pero seguramente por otro, mejor que
lo que ocurría es que los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, por delitos graves, por ejemplo, el de homicidio o robios violentos con armas de fuego, terminaban encerrados. O sea, la razón es que no existía el encierro. Y el problema es que el encierro básicamente lo que hace es depositar a los chicos en un lugar sin brindar digamos, la contención que necesita. No estoy hablando porque Si no en se la discusión, malinterpreta, en la discusión, es una discusión que perdimos, pero un poco mi argumento era, yo también estoy a favor de que alguien que comete un delito grave como un homicidio no quede suelto. No puede quedar suelto, no puede volver a la casa como si no pasara nada, como si fuera lo mismo. El problema es cómo haces vos para prevenir que eso ocurra, ¿no? Y ahí está la falacia del argumento del gobierno y de los que apostaron a la baja de punibilidad. Yo creo que algunos por ahí hasta de buena fe, que es no entender que para poder prevenir la escalada, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar con instituciones que no son securitarias, o sea, no es la seguridad, no es la policía ni la cárcel. Igual, ¿no creés que por ahí vos tenés una acción de lo inmediato que tiene que ver con lo que ya está ocurriendo, que algo tenías que hacer, pero por supuesto de la mano de la prevención, que lo tenés que hacer siempre como Estado? Claro, pero digamos, no es el argumento el que comete delito de adulto debe tener pena de adulto, porque no son adultos y digamos, no votan. Se vota a partir de los 16 años, se puede conducir también a partir de los 16 años. Hay un montón de derechos que la población tiene. Claro, ¿por qué? Bueno, porque hay un problema de construcción de la emocionalidad y de la madurez que hace que la posibilidad de que esas personas entiendan la responsabilidad, que es una categoría moral difícil de entender, necesita madurez emocional. Entonces, el Código Penal también habla en muchos lugares de responsabilidad, ¿no? Exactamente, por eso a mí me parece que esta reforma va a agravar la situación, porque la va a agravar, me parece que yo creo que la va a agravar porque la Argentina no está invirtiendo en una infraestructura socioeducativa dentro de los hogares de encierro, los espacios de encierro, en formar personal que tenga la idoneidad para poder trabajar con esos chicos, inclusive en etapas previas donde vos necesitas que los niños que están en situaciones de abandono, porque el abandono básicamente es el problema, ¿no?, que genera muchas de estas cosas, tengan la posibilidad de construir un lazo familiar. Y hay lugares en la provincia de Buenos Aires que eso que se está haciendo bien, se está trabajando en ese sentido, el juzgado, con el municipio. La provincia de Buenos Aires está trabajando en un programa de entramados que va un poco en esa dirección. Lo que me parece es que encerrarlos, pensar en la solución como un lugar de depósito, ¿no? Ponerlos en un depósito, va a hacer que salgan peor. Uh-huh. Sabina, te quiero llevar un poco a Medio Oriente y esta problemática global que tiene un montón de aristas y si bien estamos muy lejos, también nos impacta de lleno. El gobierno también tomó una posición activa y respecto de respaldo a Estados Unidos, inclusive salió el ministro Kirchner a decir que si el gobierno de Estados Unidos pediría algún tipo de ayuda militar que esté al alcance de la Argentina, la brindaría. Y hubo una líder, que entiendo que es una líder islámica, que ya salió como amenazar. Creo que es la asesora para América Latina de la Cancillería iraní. Claro, sí. Salió como a amenazar, ¿no? Al presidente. Sí, bueno. Milei. ¿Dónde se encuentra Argentina en este conflicto? ¿Y qué peligro corre la Argentina frente a una decisión activa también de participar en el apoyo a Estados Unidos, a Israel, en esta guerra? Mira, yo quiero aprovechar tu pregunta para ir un poco a la historia muy brevemente. Nosotros tuvimos 2 atentados en Argentina. Las causas, la verdad, que estuvieron muy amainadas, pero se ha tomado se ha manifestado el consenso de que Irán tuvo que ver. Y notas inclusive formadas por diarios como Clarín, 2002, 2017, la interpretación de una de las razones por las cuales los atentados ocurrieron en la Argentina, AMIA y la Embajada de Israel, tuvieron que ver con el despliegue de tropas del gobierno de Menem, mucho más alineado con Estados Unidos que este gobierno, en la guerra del Golfo, cuando Estados Unidos estaba en guerra con Irak. En un contexto totalmente diferente, porque esa operación de control y bloqueo, nosotros mandamos 2 fragatas de la Armada en ese momento, en 1990, tenía cobertura de Naciones Unidas. Y aparte creo que en ese momento el orden mundial no estaba en discusión. Por eso, tenía cobertura de Naciones Unidas, recién acababa de terminar la Guerra Fría, o sea, estábamos en otro escenario. Y aún así, hubo unas interpretaciones de las razones por las cuales a nosotros nos ataca, porque nos atacó a todos finalmente, aunque perjudicó especialmente a la comunidad judía,
fue esa. Entonces, esta decisión de Milei, temeraria, carente de toda responsabilidad y conocimiento de la historia, porque yo creo que si hubiera, porque estamos todos en riesgo, no es solo el presidente que está en riesgo, alineado con intereses norteamericanos, donde nosotros no tenemos cuáles son los intereses argentinos en entrar en esa guerra. La verdad que no lo sabemos. Estados Unidos nos pidió que el presidente se manifestara como se manifestó. Me parece que no. O sea, es una lanzada de Milei, ¿no? Trump es muy enojado el viernes con la Unión Europea, que tiene como, digamos, una decisión muy pasiva de apoyo, ¿no? Total. Ya salió a intimarlos. Totalmente. Bueno, porque además, digamos, ellos forman parte de la OTAN, Estados Unidos no terminó de resolver. Y Trump llegó para terminar con 2 guerras y lo único que hizo fue acentuar las 2 que ya estaban, ¿no? La de Israel en Gaza y la de Rusia con Ucrania, y generar otra, una semana después de crear ese Consejo de Paz, que obviamente era una gran hipocresía. Yo creo que la posición de Milei es absolutamente irresponsable y temeraria, sobre todo sabiendo lo que hace Irán. Hoy ya se conoció una declaración del gobierno iraní para todos los enemigos del régimen. Obviamente Argentina va a estar incluida porque el presidente Milei en teoría nos representa. Yo creo que no representa. Yo creo que entrar en la guerra para Argentina le va a costar al gobierno de Milei, como le está costando al gobierno de Trump también. Le va a costar, digamos, con la gente. Crítica, sí, porque la gente no quiere. O sea, con todos los problemas que tenemos, ¿cuál es la razón? ¿Qué se juega de la Argentina en esa? Y vuelvo al punto que me parece justo importante, que es que aun cuando Milei, ya está dicho por Irán, aun cuando Milei no envíe tropas, que por supuesto nuestras capacidades son muy limitadas, aunque no envíe, ya estamos adentro de la amenaza que hoy lanzó Irán, diciendo que todos aquellos países enemigos corren riesgo de ser atacados en sus espacios recreativos, centros de turismo, parque nacional, etcétera. O sea, ¿y ya ese sistema de alerta ya es un montón? O sea, la Argentina hoy lo que tiene que hacer, la ministra Monteoliva, que anda haciendo publicidad, deteniendo barra brava de un equipo lateral del fútbol argentino, trabaja sobre eso. O ayer hizo un control en el barrio Santa Catalina, en Lomas de Zamora, tomándole las huellas digitales a chicos de 12 a 18 años. Te quería preguntar por la gestión de seguridad. Bueno, lo que digo es, con esa amenaza, lo que tiene que hacer el gobierno de Milei es disparar todas las alertas para proteger a los argentinos, porque si algo pasa acá, la culpa es de Milei, ¿no? Por meternos en un despelote que la verdad que del cual, digamos, creo que yo vengo de un encuentro en Guatemala hace una semana y dirigentes de otros países de América Latina ya lo llaman a Milei el embajador de Estados Unidos en Argentina, no el presidente argentino. No está representando nuestros intereses. Fuerte. Así lo llaman, no lo llamo yo. Así lo llaman los dirigentes de toda América Latina, obviamente que no están alineados con la nueva derecha, a Milei. No representa los intereses de Argentina, sino los intereses norteamericanos en Argentina. Muy interesante, estamos hablando con Sabrina Frederick, ex ministra de Seguridad, un poquito de todo. Tenemos un corte muy pequeño. ¿Me esperás? ¿Ya volvemos? Por supuesto. Ya venimos, dale. Últimos minutos de dosis semanal, seguimos acá hablando con la ex ministra. Quería hablar justamente un poco de tu análisis de la gestión en seguridad, ¿no? El gobierno anuncia baja fuerte de la mortalidad en lo que es Rosario, el Gran Rosario, lo que tiene que ver con el narcotráfico, la caída de homicidios también a nivel nacional. Levanta esas banderas como una gestión muy importante que están haciendo en materia de seguridad. ¿Vos cuál es tu análisis en lo inmediato respecto de estos 2 datos que ellos dan como lo más importante de la gestión? Y otro también, por supuesto, el que no hay más un piquete en toda la Argentina. Sí. La tasa de homicidios en Argentina viene descendiendo desde el 2014. No bajó de ahora, baja desde el 2014. No hay ningún estudio serio, tenemos muchas hipótesis de las razones por las cuales sigue bajando, pero lo cierto es que baja. Y nuestra tasa de homicidios ronda los 4 homicidios por cada 100.000 habitantes contra 6 en Estados Unidos. 6 homicidios a 100.000 en toda la región. Y además, ¿México cuánto es? ¿20, 15? Sí, depende de los lugares. 15, en Brasil hay promedios, pero está también en 15, en algunos estados 17. En Uruguay subió hace 3 años, está bajando, pero está en 10. Es decir,
nosotros somos el país más seguro de la región, incluyendo Centroamérica. Las razones por las cuales la tasa de homicidio bajó en Rosario, que efectivamente bajó, no tuvieron absolutamente nada que ver con la gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación, aunque se le atribuya en el Plan Bandera. Tuvo que ver con la gestión de Puyaro, el modo en que Puyaro terminó atendiendo el problema que no atendían los gobernadores anteriores. Y ahí incluyo al gobernador, que no me acuerdo ahora el apellido, tanto a Bonfatti, que fue socialista, como al siguiente, que tengo, Omar Perotti. Omar Perotti, que fue gobernador durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Los dos gobernadores tenían la misma respuesta cuando nosotros, el Ministerio de Seguridad de la Nación, digo nosotros porque también Garré le tocó lo mismo, siendo la primera ministra de Seguridad de la Nación, le preguntábamos, ¿qué estrategia ustedes tienen para parar los homicidios en Rosario? Porque ese es el problema. Ninguna, se matan entre ellos, era la respuesta. Está en una nota publicada, vuelvo a citar el diario Clarín. Y yo recibí la misma respuesta. Hasta que empezaron a matar gente de circunvalación hacia el centro de la ciudad. Entonces Puyaro ahí dijo, bueno, esto ya nos afecta a nosotros, no son ellos los que se matan, somos nosotros. Y entonces lo que hizo fue desplegar una serie de herramientas que también se despliegan con más garantías ciudadanas en la provincia de Buenos Aires, que tiene mucho que ver con qué es lo que hace la policía con los delitos. Además de hacer algunos cambios en el Código Procesal Penal también, que son bastante cuestionables, como detener por averiguación de identidad, que hizo que se frenaran. Subieron un poco, pero siguen estando bajos y yo creo que está muy bien que eso ocurra, porque la verdad que sí, claro. Es imposible que eso... la verdad que además era el único distrito en el que la tasa de homicidio duplicaba la tasa nacional. La resolución del cese de los piquetes... Bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Digo, hay una aprobación respecto de ese dato muy fuerte, ¿no? Bueno, sí, digamos, yo creo que la derecha, la centro-derecha logró construir esta idea de que el orden es que no haya cortes en las calles. Y ha habido una exageración, yo creo que también. No es cierto que todos los días había piquete en Buenos Aires. Más o menos, Bueno, yo circulaba en transporte público antes de ser ministra y la verdad que era difícil. Por ahí con un vehículo particular era más difícil. Con transporte público uno podía llegar... No, claro, porque generalmente no cortaban... Porque tenés opciones. Y el pero digamos, yo creo que lo que pasó y la razón por la cual yo creo que el método que está aplicando este gobierno es un método obviamente que quita las garantías constitucionales, va en contra de la Constitución, porque prohibió la protesta, de hecho, y dejó mucha gente herida también. Yo creo que hay caminos alternativos para evitar esta repetición de los cortes de calle y de las protestas. Y creo que tienen que ver fundamentalmente con herramientas que hacen a la negociación y la gestión en otras áreas de gobierno. En otras áreas de gobierno que no requieren estrictamente la presencia policial. Yo creo que lo que se perdió en los últimos años fue esa dificultad dentro de la gestión nacional para evitar el corte de 4 o 5 personas de la calle, porque después hay protestas que son de grandes... multitudinarias que hay que dejarlas que corten la calle, ¿no? Ina, me quedé sin programa. Bueno. Un placer que hayas venido, me encantaría que puedas venir otro día. Cuando quieras. Pero te quería agradecer en serio que hayas venido un domingo acá a charlar un rato con nosotros. No, Augusto, un placer. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias. Y a ustedes, como cada domingo, también muchas gracias por vernos en todo el país y acompañarnos. Nos vemos el domingo próximo. Chau.